Queridos maestros y maestras, reciban un cálido saludo. Mi nombre es Ana Rita Russo y hoy quiero acompañarlos en un área del desarrollo tan importante como es el desarrollo emocional. No sin antes decirles que los admiro muchísimo por acompañar a nuestros niños y niñas en el desarrollo integral. Hagamos entonces, a la manera de Andrea Suárez, zoom en el desarrollo emocional. Le hemos llamado a este espacio múltiples emociones, un hermoso ser. Son múltiples y variadas las emociones que atraviesan nuestra vida, que atraviesan la vida de nuestros niños y niñas. Es importante reconocerlas, hacer conciencia de ellas e irlas regulando en el caminar. Por eso queremos acompañarlos para que ustedes puedan reconocerlas a tiempo y puedan mostrárselo. Algunas emociones están acordes al estímulo externo e interno que lo produce, y esos son más fáciles de reconocer. Si hay una situación de temor, por ejemplo, para todos los niños, ya sabemos que lo produjo fue algo externo y que es normal que lo vengan sintiendo. Pero a veces podemos ver que estas emociones están minimizadas o exacerbadas y que en algunas circunstancias se convierten en formas de caminar de nuestros niños y niñas. Entremos a la primera de ellas, que conocemos desde los inicios de la vida psíquica de nuestros niños y niñas, la ansiedad. En los inicios tiene un apellido, que es la ansiedad de separación. Ustedes lo conocen muchísimo, porque ustedes son los maestros y maestras de la primera infancia. Cuando ellos hacen el corte de la relación con sus padres a llegar al centro de desarrollo infantil, normalmente se reactiva esta ansiedad, este estado de separación en medio del hogar y en medio del centro de desarrollo infantil o la escuela. Todas las emociones son inherentes al ser humano. Todas las emociones permiten procesos adaptativos en el caminar del ser humano. Lo que tenemos que reconocer, como decía ahorita, si están acordes o no al estímulo que lo produce. La ansiedad entonces es un estado de alerta, es una alarma que además nos lleva a tomar decisiones inmediatas para poder hacerle frente, permitiendo entonces poner en marcha esas acciones frente a ello. Durante la pandemia, no vamos a dejar de verlo, se ha exacerbado la ansiedad, la incertidumbre, el temor de pérdida, el temor del contagio, el temor también a las situaciones económicas, entre otras, ha exacerbado la ansiedad de nuestros niños y niñas. ¿Cómo entonces reconocer la ansiedad? Hemos hecho esta curvita donde vamos a ver la normalidad de la ansiedad, pero también los niños que hiperexpresan sus emociones o los niños que no la expresan, que les llamo los niños sellopac, se meten en una bolsita y no la pueden expresar. Y a ellos nos vamos a referir más adelante porque ahí necesitamos una lupa para poder entender bien lo que estos niños están pasando. La reconocemos entonces desde las expresiones faciales. Ustedes saben que en la angustia pues se abre un poquito más los ojos y queda como horizontal la boquita, ¿verdad? Desde lo motor, porque pueden hiperaccionar precisamente producto de la ansiedad, o desde las conductas de alimentación y sueño, tomé estas dos, porque normalmente son las que más se ven influidas por las situaciones de las emociones. Niños que tienden normalmente a no comer o por el contrario a comer en exceso o a presentar trastornos de sueño, pesadillas, que es muy común cuando tenemos que reconocer la ansiedad y el miedo. La tristeza también la reconocemos muy rápidamente. En principio son sensaciones de malestar del cuerpo, pero más adelante ocupan el lugar de la pérdida. Hay decaimiento, hay una sensación de infelicidad y en algunos casos cuando se exacerba la depresión. Hoy, en medio de la pandemia, estamos atravesados por la tristeza, por situaciones de privaciones y en algunos casos pérdidas reales que nuestros niños y niñas han estado teniendo. Aquí vemos entonces cómo lograr reconocerla desde lo facial, recuerden, entonces también vamos a ver más bien caídos los párpados y vamos a ver también la boquita un poquito hacia abajo, pero hay niños que la pueden hiperexpresar, como vemos los monitos o los muñequitos que nos acompañan, y hay otros como este que vemos aquí en la hipoexpresión, donde normalmente no logramos reconocer que están tristes, los vemos paralizados, no caminan, casi no expresan, se quedan sentaditos, entonces ahí también podemos ver lo motor, porque hay poca expresión motora y también en la situación alimentaria. Recuerden que algunos toman uno u otro camino, no todo el mundo toma el mismo camino. Miren que personas dicen, es que cuando yo me deprimo no como, y hay otra que dice, cuando yo me deprimo como muchísimo, porque necesito algo que me alivie.
el sentir de la tristeza. El miedo es muy parecido a la situación de la ansiedad, lo voy a pasar, es una percepción de peligro real o imaginaria, también es adaptativa y se ha aumentado, como decíamos, por la situación de incertidumbre en la pandemia. Voy a pasarlo por razones de tiempo, donde vamos a ver también entonces en la siguiente cómo podemos detectarlo, cómo podemos reconocer este miedo en los niños y cómo hay niños que realmente lo sienten muy fuerte, llegando inclusive a estados de pánico, como este chiquillo que lo vemos debajo de su manta escondidito, y hay otros que realmente no lo expresan. A esos hay que ponerle mucha lupa, que lo vamos a ver ahorita, porque hay algo que es importante en las emociones y que no toda la emoción está acorde al estímulo. Hay emociones que ocupan el lugar de otras, porque para los niños el sentir es tan fuerte que prefieren una emoción más externalizante que tienda más al comportamiento y menos a la expresión emocional. La rabia la conocemos todos. Ese momento de la vida de la frustración es inherente también al ser humano, se expresa en forma de irritabilidad, pero vamos viendo a través de la pataleta del segundo momento de desarrollo cómo se expresa por la frustración, cómo es producto del no, no, no que le vamos llevando a nuestros niños y que se aumenta y se exacerba en la pandemia por las situaciones de frustración y de impotencia que están viviendo. Y miren que a nivel de la familia, al interior de la familia, hemos encontrado cómo realmente se ha aumentado los índices de irritabilidad de toda la familia e inclusive la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo reconocerla? También la reconocemos desde el punto de vista facial, o sea, ahí sí vemos que las cejas se entrecruzan, que la boca se pone muy fuerte, vemos esa fuerza en la mirada y en el reconocimiento facial, pero también lo vemos desde lo motor y son impulsivos, activos, reacciones inclusive motoras fuertes, algunos pueden golpear, algunos pueden golpearse también a sí mismos o los movimientos, ¿verdad?, de pataditas y por supuesto pues también influye en los procesos alimenticios y en los procesos de sueño. Y la alegría, la hermosa alegría que nos acompaña en nuestro caminar, depende de nosotros encontrarla, buscarla, nos da las sensaciones de bienestar que vamos llevando y que aún en medio de la pandemia debemos lograr buscar esos momentos. Y ahí sí lo facial es hermoso, esa sonrisa hacia arriba, esa expresión también de nuestros ojos con brillo en ella. Ya no se abre como en el momento de la ansiedad o del miedo con esa situación de temor, sino ese brillo que nos va llevando en el proceso y también puede haber motoramente muchos momentos de movimiento en este caminar. En la medida en que los niños y niñas van creciendo, estas emociones nos atraviesan y también nos atraviesan como adultos en el sentir. Lo importante, vuelvo a decir, es que estén acordes al estímulo interno o externo. Pero como les decía ahorita, esos niños que están en la carita izquierda, donde no logran expresar la emoción real, hacen un cambio por lo contrario. Y normalmente, detrás de una situación de tristeza, vemos agresión. Vemos problemas de comportamiento, vemos en la tienda de disfraces que vendrá ahorita cómo el niño se pone el disfraz de Tiranosaurio Rex y no permite que lo vean. Entre más se lo pone, más vemos el comportamiento. Entre más lo regañamos, mayor tristeza hay en su historia, porque lo que hay es un malestar detrás del molestar. En una de las películas de Star Wars decían, entre peor me porto, más te necesito. Y eso es lo que ocurre con nuestros niños y niñas. El niño entonces es incapaz de reconocer sus propios sentimientos y encuentra como un espacio seguro de defensa, porque la agresión es externalizante, mientras que la tristeza es interna. Entonces busca formas de hacerlo. Sin embargo, inclusive hay niños que reprimen también la agresión y se desplaza también a través de inhibición, de somatización. O sea, no solamente la tristeza se reprime en ese hipo, sino también vimos cómo todas las emociones se van reprimiendo en su caminar. Y ahí le llamamos entonces la tienda de disfraces. Los invito, maestros y maestras, a ver más allá del comportamiento, a ver la emocionalidad de nuestros niños. Ese chiquillo o esa chiquilla que se puso el disfraz de avestruz, que siempre está metiendo su cabecita, que no quiere ser vista, algo está ocurriendo, miren detrás de él. Aquel se queda hacer payaso permanentemente, pero también hay una tristeza, el de puercoespín, que siempre está tirándonos esa flechita, o el de Tiranosaurio Rex. Pero también hay uno que no está ahí, que da mucho dolor, que es el mito del alacrán, el niño que se pone el disfraz de alacrán y que es una vuelta hacia sí misma, la forma en que castiga esa emocionalidad. Los invito entonces a que veamos las emociones de nuestros niños. Acuérdense que no siempre está acorde a la forma que lo percibimos, sino cómo lo representamos, cómo también se hace parte en la situación de la historia
de nuestros niños y niñas, y por ello es importante reconocer no solo las emociones de ellos, sino nuestras emociones. Hay una corregulación, tenemos que regularnos nosotros para acompañar a nuestros niños y niñas a que tengan la competencia emocional. ¿Cuáles son las competencias emocionales? Su conciencia emocional, su regulación emocional y su reconocimiento de las emociones. Y esto no podemos dejarlo de lado en la pandemia. Esto vamos a hacerle zoom a esta situación de la pandemia, donde debemos permanentemente estarles explicando por qué estamos en este distanciamiento social, por qué tenemos que cuidarnos, cómo debemos cuidarlo. Reconocer entonces los cambios emocionales. En el día hay muchísimos cambios, lo vamos a ver en la siguiente que tenemos, o sea, y una vez reconocidas, entonces atenderlos, regularlos, acompañarlos en su caminar en lo posible y volver a pensarnos desde aquello que no funcionó. ¿Cuál es la que más están manifestando nuestros niños y niñas en este caminar? Miedos exacerbados, hiper o hipoactividad, irritabilidad y mal humor, sensaciones de cambios del estado de ánimo, problemas en el proceso alimenticio, problemas en el sueño. Tenemos muchísimos niños que tienen pesadillas y unos cambios comportamentales que estamos viendo en ellos. ¿Qué debemos hacer? Acompañarlos entonces a expresar sus emociones, a decir lo que están sintiendo. Inclusive uno puede reconocerlo primero. Te veo un poquito triste hoy, lo entiendo, sabes que tiene relación con lo que está ocurriendo. Sin embargo, y ahí empezamos entonces a atender y a dar respuesta, podríamos hacer esto, a contener las expresiones exacerbadas. Cuando hablamos de contener es muy suavemente, maestros y maestras, cuando estamos con ellos, cuando estamos presentes. En esto les tocaría a los padres, ¿verdad? Para tratar que estas emociones no se desborden. Y aquellos que están metidos en la bolsita, aquellos que no logran expresar a tiempo, darles el tiempo que necesitan. Permitirles a ellos, porque inclusive no pueden poner en palabras, y me voy a pasar a la última, donde lo invitamos a dibujar, lo invitamos a que exprese a través de otras situaciones, de otra forma, lo que no puede poner en palabras. Hablarles tranquilo y pasado, recordar algún momento anterior en que haya logrado resolver la situación y haya logrado expresarlo. ¿Te acuerdas cuando me contaste esto? ¿Te acuerdas cuando me dijiste? Y nosotros no reaccionar agresiva, ni impulsiva, ni ansiosamente ante las reacciones del niño. El síntoma vela el sentir de nuestros niños y niñas, porque cuando ellos se ponen este disfraz, se volvieron ya un poquito sintomáticos. Pero cuando miramos de cerca, maestros y maestros, nosotros podemos revelar ese malestar que hay en su interior. Muchísimas gracias por este espacio. Los acompañaré cada vez que me necesiten y que necesiten revisar y conocer esta vida interior y exterior de nuestros niños y niñas. Múltiples emociones, un hermoso ser.